Yo soy del pueblecito Salmerón, allí escondido entre la Sierra de Cuenca y Guadalajara, y mi padre fue el mejor hombre que ha podido haber, Jesús Calvo Vera, eso está súper demostrado. Y en fin, tuvo mala suerte, me lo fusilaron aquí en Guadalajara el 23 de abril de 1940. ¿De qué le acusaron en la sentencia? Le acusaron de ser exaltado del Ejército Rojo, auxilio a la rebelión y otras muchas cosas más que habían hecho por allí en el pueblo, como saqueo de algunas casas y todo eso, que todas las cosas del pueblo, lo único que sí fue un defensor de la República y de la libertad. De todas las demás cosas demostrado está que no había hecho ninguna. ¿Y qué valor le das tú a esa sentencia? Pues el valor de la sentencia, por supuesto que quiero que sea anulada, la de mi madre, la de mi abuelo, la de mi padre, y ya que no lo puedo, no lo he podido ver, pues que por lo menos quede su memoria bien limpia. Y bueno, todo lo que lo conocieron lo saben, pero mucha gente que todavía pensarán que algo haría, quiero que quede constancia para siempre. Y mi padre vino de la guerra, vino con los permisos para conocerme porque estaba en la guerra cuando yo nací y me puso el nombre. Y mi hijo, que también se llama Jesús, nació el mismo día que nació mi padre, el día 25 de diciembre. O sea que recuerdos y más recuerdos. Pues bueno, mi padre es un chaval que, en fin, de una familia la familia de mi padre, de muy derechas, pues bueno, se enamoró de mi madre. Mi abuelo pues no lo veía bien, total, que mandó a mi madre, la mandó aquí a Madrid a servir para ver si se le olvidaba todo eso, pero vamos, al año volvió y no tenía solución la cosa, se volvieron a, a enganchar y ya pues se casaron. Además, luego la familia de mi madre, cuando vio la clase de persona que era mi padre, pues ya se desengañó que era una buenísima persona, que no tenía nada que ver con los otros hermanos que tenía y que lo quería tanto como a sus hijos, porque ahí están las cartas que lo dicen. Y nada, una familia que vivió pues un año muy feliz, no llegó al año, se casaron mi madre y mi padre, se casaron en octubre y mi padre pues se iría a la guerra, yo no sé, pues en agosto del año siguiente, porque yo nací en septiembre y ya él estaba en la guerra. Y nada, pues aquí en fin, estuve en el frente del Jarama, que por cierto tengo también recuerdos de un señor concretamente, de los que eran sus compañeros, del pueblo de Valdeolivas, el señor León, que ya claro habrá muerto este señor, y me contó, también lo anduve buscando, me contó que era excepcional, que tenía una clase de persona que no era común. Y en fin, todo el mundo. Yo si ahora voy a mi pueblo, cuando he ido a mi pueblo cuando era más jovencillo y tal, y los amigos de mi padre cada vez que me veían, además que es una cosa que pues no podían contener las lágrimas y siempre me han dicho lo que hicieron con tu padre fue la mayor injusticia que se ha podido hacer aquí en este pueblo y por ser tan persona, por ser tan eso, estos te lo mataron porque se querían quitar del medio a las mejores personas. Bueno, pues mi padre aquí tenía la esperanza de que tenía un hermano, el Bienvenido, que era falangista, era muy falangista. Y cuando se terminó la guerra, todavía allí en el pueblo, después de haber matado a mi tío, el hermano de mi madre allí, haberlo asesinado los mismos del pueblo y otros más, mi madre le decía a mi padre, vete Jesús, como era tan fuerte y tan que se hubiera ido a Francia y no lo hubieran podido coger, vete que te van a hacer como a mi hermano y tal. Dice, si yo no he hecho nada, han echado un bando que el que no tenga sangre en las manos, que no le pasa nada. Dice, además, mi familia, ¿cómo me va a dejar a mí mi familia? A mí mi familia me tiene que ayudar. Y bueno, pues ya le detuvieron. Mi padre siempre con la esperanza
de que lo iban a sacar, de que lo iban a salvar sus familiares, pero no fue así. Y ya en Guadalajara, pues en la cárcel, ahí estaba con mi abuelo, con el padre de mi madre y un hermano suyo, Valentín, que a Valentín le echaron un año de cárcel por haber dado una patada a un muñeco, a un angelucho, el día de la iglesia, el día que estuvieron rompiendo la iglesia, y haberlo tirado al pozo, que había un pozo por lo visto, por eso un año de cárcel. Hay cartas de mi padre que cuando vienen a por mi hermano que ya se estaba muriendo, le dice una carta a mis familiares del pueblo que a ver si me pueden traer a mí para siquiera poder verme, poderme ver, que yo era, en aquel tiempo yo tenía 3 años. Y bueno, pues sí, me trajeron, me vieron mis padres, mi madre, bueno, y después mi padre ya tenía un plan para poderse fugar, pero no quería ejecutarlo porque sabía que a mi abuelo que estaba aquí, a su hermano y a mi madre, pues los iban a represaliar, los matarían o lo que fuera, o sea que tenía miedo de que les hicieran algo antes de que se escapara, porque por lo visto tenían un sitio por donde poderse haberse escapado. Entonces esperó cuando ya no había nadie, ningún familiar de él en la cárcel, ya no le dieron tiempo a escaparse, que a los 2 días de haber liberado a su hermano, que le habían echado un año de cárcel, le, le sacaron a él a fusilar. Entonces esa misma noche el cura, que había aquí en la cárcel, el que los confesaba, le dijo que si quería confesarse, porque lo conocía. Y dice, Jesús, ¿te quiere confesar? Y le dijo mi padre, dice, todavía no me han matado. Y al día siguiente, cuando fueron a sacarlo con otros 2 más para fusilarlo, se escapó. Llevaban las manos atadas aquí con una cuerda, incluso con las manos atadas. Mi padre era muy ágil, se saltó de la camioneta donde lo llevaban, le persiguieron a tiros los que iban detrás de él, se metió en el lavadero, que había un lavadero comunal ahí al lado de la cárcel, ahí se escondió, pero no había salida y cuando lo buscaron, pues encontraron ahí que estaba sin salida. Lo volvieron a detener y se lo entregaron a la Guardia Civil, los militares. Y la Guardia Civil, según a mí me han dicho, que lo asesinaron a las 11 de la mañana, aunque dice en el certificado que fue a las 6. Y bueno, en mi pueblo siempre ha habido una leyenda de que mi padre no había muerto, que había estado que se había escapado a Francia, pero claro, era otro que coincidían los apellidos. Y yo siempre he tenido la ilusión de que algún día vendría mi padre cuando era pequeño sobre todo. Mi madre, que lo sabía, me decía que no, que en fin, no es que me quitara la ilusión, pero ella sabía, porque lo había investigado, de que mi padre había muerto un día en un soldado aquí en Guadalajara, que vino y se encontró con él, o sea, empezó a preguntarle que era un primo suyo, que tal y cual, y el soldado le fue diciendo todo, que mi padre cuando se escapó, incluso después de llevar las manos atadas a la espalda, que no podían cogerlo, pero que al final sucumbió. Luchó hasta el final, además, según, según me han dicho, cuando, cuando ya lo tenían para eso, pues que murió como morían muchos de aquellos valientes, gritando viva España y arriba la República. O sea, aquellas cosas que por lo visto cuando los sacaban a fusilar, pues algunos se derrumbaban, y, pero había muchos, la mayoría, que, que no querían ni que les taparan los ojos, en fin, que ellos tenían esa de, bueno, me van a matar, pero no me voy a derrumbar. Entonces, ¿tú crees que murieron por unas ideas o murieron por eso que dice en la sentencia? No, no, que murieron bueno, toda la gente hoy en día, con los conocimientos que tengo de cómo funcionaban las cosas concretamente en mi pueblo en aquellos tiempos, pues no tenían las ideas muy claras políticas, porque allí el único que tenía, y otros pocos más, en mi pueblo era mi abuelo, que recibía periódicos de aquí de Madrid de unos familiares que tenía, y tenía conciencia de lo que estaba pasando, pero la demás de la gente, pues bueno, pues porque tu familia son de esto, porque tu familia son de los otros, y sobre todo la iglesia es
la que tenía mucha influencia en todo aquello. Y claro, la iglesia ya sabemos de qué lado estaba. Por lo de tu madre. Lo de mi madre fue, pues, lo de mi madre fue yo, vamos, la mujer que más haya sufrido en el mundo ha podido ser mi madre. Mi madre cuando vino de la cárcel, de entrada ya mi abuela la dijo que se bajara en Alcocer 15 kilómetros antes para que no la insultaran cuando se bajara del coche de línea cuando llegara al pueblo. Llegar al pueblo y tener presiones por todos los lados era tremendo. Mi madre tuvo que aceptar casarse con una persona de segundas a los 5 años que yo tendría 7 años, me parece que se casó, porque todo el mundo la acosaba. Sufrió, bueno, yo cuando la veía, cuando vino mi madre al pueblo de la cárcel y ya supe lo que era un cariño de una madre, independientemente de que mi abuela y mis dos tíos, Feliciano y Luz, me habían cuidado como puedan cuidar al hijo que más quieran, pero lo de mi madre ya era demasiado. En una ocasión mi madre tuvo que venirse aquí a servir a Madrid, precisamente por esas presiones que tenía en el pueblo, y yo me quedé allí con mi abuela y mis tíos, y una de las veces que vino de Madrid, pues me trajo una ropita, pues unos pantalones bombachos, que en el pueblo aquello no se veía y tal, por lo de Madrid. Y era la fiesta del Cristo del pueblo, la fiesta mayor. Y me estaba vistiendo y dice, qué guapo estás, hijo. Y de momento se pone a llorar y yo le digo, ¿por qué llora, mamá? Y me, Tranquilo. y me dice, ay, hijo mío, si el abuelo, su padre que era, y tu padre te pudieran ver, con lo guapo que estás. Eso. Dice, por eso yo, hijo mío, dice, pero está muy guapo. Dice, así que anda, vete a misa y, y a jugar. He tenido que luchar mucho en la vida, he luchado mucho, yo qué sé, me casé, formé una familia y, en fin, durante mi vida he tenido 14 o 15 horas de trabajo al día y cuando yo vine a Madrid no ganaba ni para comer siquiera, no ganaba ni para comer. Después yo monté un negociete con mi mujer, ¿Y por qué fuimos decidiste? saliendo adelante y ya no en el 81, no, antes, en el 70 y algo, yo dejé el negocio y me compré un taxi, me había comprado un taxi y me puse a trabajar con el taxi. Entonces yo ya tenía más tiempo y fue ya cuando me empecé a interesar más de lleno entre lo que mi madre me decía y todo por venir. Y vine a Guadalajara, supe dónde estaba mi padre enterrado. Me muere todo eso porque gracias a mi madre es demasiado, mi padre es demasiado, pues hacer un homenaje, a mi madre y, y hacer rehabilitar la memoria de mi padre, de mi abuelo y, y- y de toda mi familia. Y creo que estoy en deuda con todos. Y si puedo ahora que tengo todavía tiempo de dejar un archivito ahí y una documentación de todas las cosas para que queden ahí. ¿A qué tipo de reparación buscas? Yo, reparación económica, por supuesto, que ninguna, aunque a mi madre le hubiera hecho mucha falta en muchas épocas que ha tenido y se la merecía. Pero yo no busco ninguna. Yo trabajaba 12 horas, 14 horas más para que a mi madre no le faltara de nada. Bueno, pues las sentencias, ahí están las sentencias y ahí están lo que pueden demostrar que hicieron, que les acusan. De nada, de nada. Y encima de cosas que no eran verdad, que no eran verdad, que eran solamente porque a este no lo tenemos que quitar en medio.